no se les olvide, Jesús es el todo de la Biblia. Al tratar de ver a Jesús en toda la Biblia, usted y yo nos daremos cuenta de que hay pasajes que nos dan un adelanto de un hecho que vendrá un poco más adelante. Algunos lo denominan esto como un tipo de, lo que se le denomina tipología en términos bíblicos. Tipología, símbolos, sombra y profecía son formas de llamarle a este tipo de información que vamos a estar compartiendo, que solo se llega a entender si no es completada con otra base de datos. Estaremos haciendo hincapié en la parte profética más que en las otras. Una vez que usted y yo comenzamos a ver el Nuevo Testamento con los ojos del Antiguo Testamento, o con los ojos en el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que Dios está prometiendo algo, que no es, voy a decir esto con mucho cuidado, que no es nuevo, pero que sí es nuevo. Es incongruente a lo mejor. Cuando digo es nuevo y no es nuevo, es que lo que Él está haciendo es cumpliendo lo que en el Antiguo Testamento se dijo que iba a suceder, y ahora viene aquí y lo completa con algo nuevo, porque es de Él nuevo, pero es algo que ya había sido pronosticado o predicho antes. Usted y yo entendemos que las promesas antiguas y el pacto antiguo se presentan acá en el Nuevo Testamento de una nueva manera y con un valor mayor, porque lo que el Señor Jesús hizo es mucho mayor que cualquier otra cosa. Ahora, una dinámica más. Digamos que usted tiene la Biblia sin el Nuevo Testamento. Haga la dinámica. Ustedes tienen la Biblia sin el Nuevo Testamento. ¿Ya? Quítele el Nuevo Testamento. Ahora, busque Génesis 3:15. Ese es un pasaje conocidísimo, de hecho lo vamos a ver un poco más adelante, pero quiero que vaya a Génesis 3:15 y miremos lo que ahí dice. Génesis 3:15. Génesis 3:15, ¿cómo dice? Usted no tiene el Nuevo Testamento, usted está leyendo la Biblia, está comenzando a leerla. Usted no tiene nada del Nuevo Testamento, no conoce nada del Nuevo Testamento, solo tiene el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Oigan, de verdad, ¿cómo cuesta respirar así, eh? My God, ya estoy cansado. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? ¿Quién me lo lee? A ver. Usted no sabe nada del Nuevo Testamento. ¿Qué entendería usted de eso? Vuélvalo a leer. ¿Qué entendería usted de ese pasaje? Alguien que me dé una interpretación sin el Nuevo Testamento. Usted no sabe nada de él. ¿Quién me daría una interpretación? Mi estimado Pablo, ¿usted sabe qué entendería usted por eso, sin el Nuevo Testamento? Ajá. ¿Y quién herirá a quién? Ambos, nada más que en diferentes lugares. Uno en la cabeza y el otro. ¿Y qué es el calcañar, familia? El talón, right? ¿Sí? ¿Entendieron ustedes eso? ¿Lo entienden? ¿Sí? ¿Ustedes creen que ahí hay otro mensaje? No, usted no conoce el Nuevo Testamento. ¿Hay otro mensaje ahí? Usted está viéndolo por primera vez. Le recomendaron ese libro y usted lo está leyendo por primera vez. ¿Qué pasaría en nosotros si lo leyéramos así como lo puso en los términos que lo puso Pablo? No entenderíamos que ahí hay algo más. Por eso es tan importante que nosotros podamos ver el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Y esta parte es tremenda. Yo estaba muy regocijado. De hecho, hoy por la mañana estaba repasando y releyendo y viendo otras notas. Y mi espíritu fue otra vez compungido por la presencia del Señor
viendo la precisión en que Dios manejó todos los datos en el Antiguo Testamento, pero que no se completaron si no vino a ser en el Nuevo Testamento. Importantísimo. ¿Sí? Importantísimo. Ahora, con esto de Génesis 3:15, si yo le preguntaría a usted después de que fue al cine, ¿podrías tú relatarme la película? Usted lo podría hacer muy bien. ¿Sí? Usted me puede dar con lujo de detalle lo que sucedió. Si yo le pregunto, dame un resumen de ese libro que estás leyendo o que terminaste de leer, usted me podría dar ese resumen. Sería fácil. Pero hoy en día hay en Netflix, ustedes que todos, yo sé que la mayoría aquí tenemos eso, hay muchas películas que son por series. Y en estas películas, digamos, hay un capítulo, en ese capítulo empiezan con un hecho que sucedió a la mitad y luego te regresan y te dicen 7 horas antes. Cuando usted va viendo la serie, usted está a la expectativa de cuándo va a suceder lo que le dijo al inicio 7 horas antes. Pero usted no sabe todo el drama que se está gestando porque no ha visto el episodio completo. ¿Cómo me molestaba a mí cuando me ponía a ver Tarzán de niño y me ponían al final del capítulo continuará? Y solo se miraba a Tarzán donde no se lograba agarrar de uno de esas, de unas ¿qué? Esas lianas. No se podía agarrar de eso y ahí iba en el aire y continuará. Y yo ¿cómo me molestaba eso? Así que anotaba en la agenda cuando venía el siguiente capítulo porque no me los quería perder y quería saber si el hombre se había mal matado o no, o si se había salvado. Eso sucede con el Antiguo Testamento. ¿Sí? Uno no comprende la totalidad de algo si no tiene todo el panorama. Y nos pasa muchas veces en las relaciones, por ejemplo. Llega a consejería el hombre y el hombre le dice a uno lo bueno que él es, pero no dice lo malo que él es. Y entonces uno se queda con el corazón inclinado ¿hacia quién? Hacia el hombre, porque una vez que él contó todo lo que pasa, nunca cuenta lo malo que él es y cuenta lo malo que la esposa es. Entonces yo ya estoy inclinado con él, pero una vez que escucho a la esposa, me doy cuenta, la verdad es que este tipo es un bandido, porque ya tengo los dos panoramas. Ya me di cuenta de que la información que me dieron aquí primera se complementa con esta otra y puedo ver las cosas desde una perspectiva diferente. Eso sucede con el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y en esta dinámica que viene a continuación, yo quiero que usted me ayude. Yo quiero que usted me ayude en base a esto, familia. Usted tiene una Biblia con muchos capítulos y muchos versículos. Yo le voy a pedir a usted que me ayude a resumir la Biblia en 3 frases. Ahora, usted tiene un lápiz, usted tiene un papelito que les repartieron o les van a repartir, y en menos de 1 minuto, eso va a ser difícil, en menos de 1 minuto, usted va a resumir la Biblia, usted va a definir la Biblia. Es una parte que es difícil. Yo sé que ya a mi hija se ha ido un poquito más adelante, pero yo quiero que me ayude a definir la Biblia. ¿Cómo podría usted resumir toda la Biblia y decirnos ahí de qué trata la Biblia? Otra vez, ¿cómo podría resumirla y decirme de qué trata la Biblia? Mientras ustedes escriben su propia definición, 30 segundos después de que usted comience, vamos a proyectar algunas definiciones de alguna gente que ha estado en el contexto trabajando fuertemente para encontrar en la palabra del Señor el mejor de los mensajes. Repito la pregunta, ¿cómo podría resumir la Biblia y decirnos de qué trata la Biblia? En 3 oraciones nada más. 3 oraciones. Qué difícil, ¿verdad? No es tan fácil, porque tenemos un libro que es inmenso y que tiene mucha información y que es difícil. Mientras ustedes van por ahí, mientras están trabajando, y como yo sé que no están viendo la pantalla,
mi hija me va a poner algunas definiciones. Una vez que usted termine, usted puede ver la pantalla aquí al frente. Y vamos a ver primero a Scott Hefferman. Por eso quise llevar este estudio o esta prédica al plano del estudio desde los hogares para poner suficiente tiempo. Y les cuento, esto se va a poner cada día más interesante. Ahora, ¿ya terminaron? Este señor dice lo siguiente, a ver, dice así, eso es su propia definición. El Dios Trino es el principio, mitad y final del todo, porque de Él como creador y por medio de Él como sustentador, redentor y para Él como juez son todas las cosas. Ahora esa es una definición de Él basada en Romanos 11:36. Veamos una segunda definición. Dice así, Dios está redimiendo su creación al sujetarla bajo el señorío de Cristo. Está resumiendo la Biblia, right? Veamos una tercera. Ahí viene, la suya. Ahora, ¿cómo dice la suya? Yo sé que algunos la están arreglando, pero yo quisiera escuchar una o dos, porque aquí vamos a tener un poco de interacción. Yo quisiera escuchar la que tiene Gilberto. Gilberto, ¿cómo dice la suya? 3 renglones nada más. No es un testamento, ¿verdad? No, no es un testamento. Ok. ¿Cómo dice? ¿De qué se trata la Biblia? La Biblia enseña sobre la gracia y el plan de la salvación del hombre y de su creación. Muy bien, muy bien. Pablito, ¿cómo dice la suya? Dios crea todo, incluyendo la humanidad. Dios salva a la humanidad. Dios reina sobre todo. Muy bien, me gusta. Una más. Una dama. ¿Cuál de todas las damas se quiere echar la suya? Ninguna. Sí, mi vida, dila. Salva a las mujeres. Dios es creador de todo, sustentador por medio de Cristo. Muy bien. Honestamente, las 3 me gustan. Y me las van a mandar en un text, por favor, porque las voy a incluir ahí. Con su nombre y voy a incluir ahí porque quiero tenerlas. Me parece que es importante. Alguien dijo que el Antiguo Testamento es el candado y que el Nuevo Testamento es la llave. Y los dos se complementan y forman un libro perfecto. Y yo quería tener de verdad, no logré conseguir un candado grande y una llave grande, porque lo quería demostrar y es tan real. Yo le pregunto a usted, voy a preguntar a los caballeros, ¿quién es la llave de su corazón? Ahora saque del panorama al Señor ahora, saque el Señor, sáquelo. No me diga, toma eso, el Señor, sino yo sé que sí, el Señor. Diga, ¿quién es la llave de su corazón? Es posible que alguien diga mi nieto, mi nieta. Es posible que alguien diga mi esposa o mi esposo. Es posible que le pregunte a un joven y el joven me diga mi novia o mi novio. Sí, hay alguien que siempre tiene la llave que abre algo. Y en los corazones algo sucede. Cuando esa llave entra adecuadamente y calza bien con todas las ranuras que tiene que tener para poder que haga clic. Y cuando hace el clic, usted dice, lo logré. Entró a cabalidad. Eso es lo que sucede con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el candado, está ahí. Y el que abre completamente ese candado es el Nuevo Testamento. Hay una expresión más que dice así. El Antiguo Testamento vino a pavimentar el camino. Familia, por cierto, hay muchas cosas que no están escritas y que a usted le toca ir escribiéndolas, porque si no, después no se va a acordar. Por eso es que yo no voy rápido hoy. Bueno, eso creo. Voy tratando de ir despacio. El Antiguo Testamento vino a pavimentar el camino para la venida del Señor. Algo así como lo que hizo alguien que se llamaba Juan el Bautista, como precursor de la persona de Jesucristo. Eso me encanta a mí. Es el Antiguo Testamento como una serie de episodios, ya que estas 3 primeras estaciones o periodos nos preparan para la temporada final, que es revelada en 2 periodos, los cuales nos clarifican todas las estaciones pasadas, pero todavía esta última
nos prepara para una estación final, la cual es profética. Como en el Antiguo Testamento también es profético, este último en Apocalipsis es también profético. Ahora, yo dije muchas cosas ahorita que a lo mejor no las captaron. Vamos a ver el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se divide, por eso dije 3 episodios. El Antiguo Testamento se divide en Pentateuco. Número 2. Profetas. Número 3. Libros poéticos. Son 3. En los 3 uno encuentra a Jesucristo. En los 3. Y hay una que me encontré, en este tiempo de estudio, me encontré una con respecto a Jesús en Cantares, que fue preciosa cuando empecé a ver la forma en que lo ponen. Es preciosa, aunque entra mucho en la parte de la analogía. Y a lo mejor no lo toquemos en el tiempo de acá, pero a lo mejor le demos solamente un brochazo cuando estemos juntos. Luego, el siguiente capítulo se divide también en 3 sesiones, que son en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos encontramos con 3 partes. ¿Cuáles podrían ser esas 3 partes? ¿Me ayudan con ellas? Los evangelios, las epístolas y revelaciones, que sería Apocalipsis. Nos encontramos con 3 partes. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16, dice de la siguiente manera, lo repito, Apocalipsis 22, 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje ¿de quién? De David. ¿En dónde estamos ahí? Cuando él habla ahí, ¿a dónde estamos? En el Antiguo Testamento. ¿En dónde estamos? En el candado. ¿A dónde estamos? En un libro profético. Y luego sigue diciendo, la estrella resplandeciente. Y cuando yo leí esto, cuando dice ahí, la estrella resplandeciente de la mañana, se conmovió mi espíritu. Yo no sé si a usted le pasa, pero ver la luz de un nuevo día es inspirador. No importando si es un día de mucho trabajo, no importando si usted durmió bien, no importando si el día pinta oscuro porque va a llover mucho, no importando si cuando se levantó vio 15 centímetros de nieve, no importando nada de eso. El ver la luz de un nuevo día es como la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, todo esto, familia, que yo estoy haciendo ahorita es como poniendo apenas la introducción para lo que viene por delante. Por cierto, ¿me he brincado algún espacio? ¿No todavía? ¿No todavía? Ok, seguimos. Hay un capítulo, hay un libro, o hay un evangelio más bien, llamado Lucas. En Lucas se nos relata una historia que es importantísima, que usted y yo la traigamos a colación hoy y que la leamos. Por cierto, yo no la escribí, la voy a leer completo con ustedes. Vayan a Lucas capítulo 24, lo que muchos han denominado el camino a Emaús. No, déjeme decirlo así. Capítulo 24. Miren lo que dice ahí, y yo le animo que abra su Biblia porque aquí hay que leer. Hay varios versículos que tendríamos que pasarles a muy buena revisión para poder encontrar el mensaje. Capítulo 24, voy a ir leyendo rapidísimo ahí. En el camino a Emaús, nosotros nos encontramos con una de las revelaciones más grandes que el Señor hace. ¿Están ahí? Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Lucas capítulo 24. Vamos a leer versículo 13 más bien. Ayúdenme. Dice así: y he aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban, señalé eso, pero sus ojos estaban
velados, para que no le reconocieran. O sea, aquí hay un propósito. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, la referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, dijo él, que él era el que iba a redimir a Israel. Esa es una palabra que tiene que señalarla, porque más adelante nos vamos a encontrar el comienzo de la redención de la humanidad en Génesis. Él dice, él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos han asombrado o nos asombraron. Pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Y aquí viene una tremenda parte. Les dice él, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas, ¿dónde estamos ahora? En el Antiguo Testamento. ¿Hay Nuevo Testamento escrito? No lo hay. No hay un evangelio, no hay las cartas, no hay ninguna carta, no hay Apocalipsis. Ahí no hay nada de eso. Todo está basado en ¿dónde? En el Antiguo Testamento. O sea que el Señor Jesús entendía, comprendía absolutamente el Antiguo Testamento. Seguimos leyendo. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando por, señálenlo, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él. Señale esa palabrita, ¿en dónde? En todas las escrituras. Lo referente a él en todas las escrituras. Y ya vamos a ver cuántas escrituras hablan de el Mesías, pero obviamente hablan del Mesías y lo tenemos que ver de manera simbólica, tipológica, y también lo tenemos que ver profético en todos esos campos. No todas son proféticas, no todas son simbólicas, no todas son una tipología del Señor Jesús. Sigo leyendo. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciéndote, quédate con nosotros. Ahora, salte usted por favor al versículo 32 y dice ahí, pero el versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando nos abría, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y cuando abría las escrituras? Ahora, yo no sé qué libro traía el Señor Jesús. Yo no sé si lo hizo memorizado. Antiguamente se usaban los rollos. Y para traer los rollos posiblemente tendría que haber traído algo muy grande. Yo no sé cómo sucede en ese. No hay una explicación que yo pueda decirles, así estaba sucediendo. Pero él les estaba abriendo las escrituras. Posiblemente se las sabía de memoria. Posiblemente la había repasado tanto, se las habían enseñado tanto en la sinagoga, que al dedillo se las traía así. Hay un hombre que me tiene impactado en la forma que maneja la Biblia. Yo digo, Dios, yo llegué tarde a la repartición de memorización. Cuando escucho a otros cómo memorizan, yo llegué tarde a ese tiempo, ¿no?
O a lo mejor no desarrollaron mi cerebro como debería haber sido. Así que en este pasaje nosotros encontramos al Señor Jesús apuntando hacia atrás a los profetas, apuntando hacia Moisés. Y dos aspectos que resaltan en este pasaje están en el versículo 26. Dos aspectos que resaltan de estos pasajes es, versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas? Uno, era necesario, ¿ya? Que padeciese. Y ahí me llamó la atención porque esto me llevó al sermón del domingo pasado. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de Lázaro y que la muerte de Lázaro tenía dos finalidades? ¿Cuáles eran las dos finalidades? Uno, que fuera para la gloria de Dios y para la glorificación del Hijo. ¿Sí? Las dos cosas. Bueno, todo lo que él padeció tenía que ver con esa glorificación. Entonces el pasaje dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas? Sí, era necesario. ¿Y que entrara ¿dónde? En su glorificación. Miren el encaje que hace el sermón del domingo anterior con este. Eso es tremendo. Cuando usted lee en el capítulo, mismo capítulo 24, y lee los versículos 44 y 48, mírenlos ahí un poquito más adelante, y les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Son los tres episodios que nosotros vamos a tener que ver. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que todo lo escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos hablan de Jesús. Y déjeme abrirle mi corazón un poquito acá. Esto es lo que yo deseo, familia. Cuando comencé esto, yo les dije el domingo anterior, fue porque yo estaba pidiendo al Señor, ¿de qué quieres que hable? ¿Qué quieres que le dé al pueblo, Señor? Me dijo, háblale de mí. Y hablar de Él es amplio. Háblales de mí. Y fue cuando así el Espíritu Santo me lleva y empiezo a ver todo esto y me di cuenta de que tenía que hablar de Jesús. El todo de la Biblia. Y que cuando venimos a la iglesia, no es para escuchar lo lindo del sermón del pastor, es para escuchar qué tiene el Señor Jesús para nosotros. Y créame, muchas de las veces cuando yo hablo de mi Señor Salvador, salgo más compungido yo de este lugar que posiblemente algunos de ustedes. Salgo mucho más edificado yo muchas veces porque estoy resaltando a alguien, porque estoy levantando a alguien, porque no me interesa que Juan José sea conocido, me interesa que sea Jesús y que a Él sea levantado y que cuando la gente habla de Jesús, hable de Él con pasión, con amor, con profundidad, que se sienta intimidad en su estilo de vida, intimidad con Jesús. Porque lo hemos ido perdiendo, familia. Estamos metidos, estamos involucrados, estamos haciendo montones de cosas, pero se nos ha perdido la intimidad con ese Salvador del que habla el Antiguo Testamento y que viene a cumplirse en el Nuevo Testamento. Por eso es que quiero resaltar a Jesús. Jesús es el todo de la Biblia. Usamos la Biblia para predicar de tantos tópicos que muchas veces no dan nada de gloria al Señor Jesús, pero que engrandecen al hombre. Y no es eso lo que estoy buscando. Y aunque no sea un tópico tan agradable a lo mejor, y que aunque no sea un tópico que a lo mejor le vaya a cambiar una área en su vida, yo creo que Jesús cambia todas las áreas de la vida. Yo lo creo, familia. Hemos visto hombres transformados. Déjeme decirle algo. Una vez, soltero,
había ido a vivir 3 meses en Belice. Por cierto, regresé a Belice después de 25 años, ya casado. Fui a ese lugar y en una campaña de 3 días en el mismo lugar, déjeme decir lo que pasé ahí. Me tocó hacer construcción, me tocó salir a evangelizar, me tocó que me criticaran, porque con la finalidad de ganar gente, en las tardes, yo estuve viviendo 3 meses ahí, soltero. Me iba a jugar a la cancha de soccer y cuando me preguntaba quién era, yo le decía que yo era un predicador y dicen, los predicadores no juegan soccer. Entonces me empezaron a criticar y yo seguía haciéndolo porque la única forma de tener contacto con esa gente era jugando entre ellos. 3 meses, familia. Me acuerdo de una noche. Prediqué de Jesús. No me pregunte de qué fue el tópico. Era un lugarcito bien chiquito. El techo de la iglesia que habíamos levantado, que me tocó a mí construir, hacer mezcla, poner los ladrillos, darles con el mazo para que se asentaran bien y todo eso. Yo no sé cómo lo hice y no sé si la iglesia existe todavía. A lo mejor se cayó de lo mal que la hice, ¿no? Pero le pusimos techo de palmas y las luces las cruzamos de un lado al otro para tener esa campaña. Por primera vez en ese lugarcito vamos a tener una campaña. Yo vi a un joven que estaba a la parte de atrás, el terreno era amplio, la iglesia era pequeña, pero el terreno era amplio. Vi a un joven que estaba hasta la parte de atrás. Y cuando hice el llamado, yo vi nada más que él inclinó su rostro. No tenía toda la visión, no podía ver totalmente, pero sabía que él había cerrado sus ojos. Cuando terminé y cuando despedí de alguna gente, yo me fui, él seguía volteado, no de frente a la iglesia, sino volteado hacia la otra parte. Y me acerqué y le dije, hola joven, ¿cómo estás? Y no me volteó a ver, pero escuché que estaba con sollozos. Y le digo, ¿qué te sucede? Y él dijo, Dios me ha hablado. Déjeme decirle quién era. Era el dueño de una casa que estaba como a 50 metros de donde estábamos. Era el narcotraficante número 1 de ese pueblito. Y esa noche Dios lo confrontó. Jesús vino a su corazón. Una de las cosas que tengo en mi mente grabada, nunca se me olvidó lo que sucedió con ese joven. Porque al siguiente día, cuando fueron a comprar drogas, él dijo, no importa que me maten, pero en mi casa nunca más se va a vender drogas y nunca más recibiré gente para que la ingiera. Esa noche Jesús es el que yo quiero levantar. ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? Es a Jesús. Yo estoy de verdad de pronto aburrido, cansado de que haya tanto boom, tanto nombre que se nombra y no se exalta al Señor Jesús como debería exaltársele. Pero bueno, familia, ahí está la parte motivacional mía, ¿no? Que me motivo, me da gusto. Todo lo escrito entonces en la ley de Moisés, esas 3 divisiones del Antiguo Testamento son designadas en Lucas como las escrituras de Dios para aquel entonces. Y es triste enterarse hoy en día que algunos intérpretes de la Biblia dicen que los profetas no tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Hay intérpretes bíblicos que dicen que no tenían ni idea. Cuando la verdad es que la palabra nos dice algo diferente. Cuando vemos en Primera de Pedro, por ejemplo, capítulo 1, versículos 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 11, revela que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, esa es la palabrita, léala y reléala. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. 2 palabras tremendas ahí. Inquirieron diligentemente. No solamente hicieron eso, sino que también indagaron con respecto a esa salvación. Versículo 11 dice, escudriñando, vea qué tremendo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Otro más,
Vean Hechos, capítulo 26, versículo 22 al 23, dice así. ¿Ya lo tienen? Hechos, capítulo 26, versículo 22 al 23. Alguien me lo puede leer y así yo tomo agua. Alguien me lo lee. Hechos 26, 22 y 23. Pero habiendo obtenido auxilio del Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Precioso. Cada vez es como que la Biblia cobra más vida. Como que me... Pregúntenle a mi esposa cuánto tiempo pasé sentado esta semana. Y ahora que no puedo ni hacer ejercicio porque me duelen las piernas, con mucho más razón. Me pasé sentado horas analizando lo que la palabra dice. Juan capítulo 5, 39 dice otras cosas. Escudriñadas escrituras, dice ahí. Escudriñad las escrituras, Juan 5, 39. Porque a vosotros os parece, por cierto, cuando dice escudriñad las escrituras, habla de los 39 libros que el Antiguo Testamento tiene, a lo que los judíos le llaman el Tanakh. Y él dice entonces, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son, y ahí viene la parte que nosotros tenemos que poner atención, son las que dan testimonio de mí. El versículo 46, si creyereis en Moisés, también creeríais en mí. Tremendo pasaje. Para familia, todo lo que he venido diciendo hasta ahora es tratando de poner un puente entre el segundo y el primer testamento. Es por medio del Nuevo Testamento que conocemos históricamente a Cristo. Míralo aquí, eso me gusta. Es a través del Nuevo Testamento que conocemos a Jesús históricamente. ¿Dónde? En los evangelios. Luego vamos a las epístolas y ahí lo conocemos a Él teológicamente. Y luego vamos al Apocalipsis y ahí lo conocemos a Él escatológicamente. Esas tres áreas. ¿Sí? Es tan compacto y es tan bien hecho lo que el Señor hizo con el Nuevo Testamento que se convierte ese entonces en esa llave que le da todo el sentido. Es como diciendo, wow, ahora entiendo por qué el Nuevo Testamento habla de esto y de esto y de esto. Ahora comprendo por qué tanta ceremonia. Ahora comprendo por qué tanta sangre derramada y por qué tanta guerra. Ahora entiendo por qué tanto sacrificio y tantas normas que había. Ahora entiendo. Porque es el Nuevo Testamento que tiene esas tres referencias que nos abren el entendimiento. Conocemos a Cristo históricamente. ¿Dónde? En los evangelios. Conocemos a Cristo teológicamente. ¿Dónde? En las epístolas. Conocemos a Cristo escatológicamente. ¿Dónde? En el Apocalipsis. Pero necesitamos conocer a Cristo. Para poder entender el Antiguo Testamento, el velo que está sobre los ojos de los hombres, sobre el corazón de los hombres, es quitado. Y 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14, lo menciona así. 2 de Corintios 3, 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo, díganlo conmigo, el cual por Cristo, ¿qué es? ¿Qué sucede? Es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto ¿dónde? ¿Ven dónde? En el corazón. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y yo os daré un nuevo corazón. Sí, quitado el velo del corazón. Dice, y cambiaré el corazón de piedra y le daré uno de carne.
Y el velo del Antiguo Testamento dice que aquí es quitado solamente por una sola persona. El velo que está en el corazón es quitado solamente por una sola persona. Es Cristo. El velo puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, termina el versículo diciendo, cuando se conviertan al Señor, se quitará. Eso dice el pasaje, ¿cierto? Sí. Así que termino con el primer punto de esta enseñanza. Aquí viene el primer punto, familia. El Evangelio interpreta el Antiguo Testamento. El Evangelio interpreta el Antiguo Testamento. La revelación de Dios comienza en Génesis, que significa principio. Génesis establece la dirección para la revelación de Dios. Y nosotros, en nuestra insignificancia, no nos sería posible conocer todo ello sin Cristo Jesús. Con Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17, que es el que voy a leer a continuación. Colosenses capítulo 1, 16 al 17. Y dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo lo creado fue por medio de Él y para Él. Y Él es antes, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él. Familia, tómale la mano a su hijito, tómale la mano a su hijita que está ahí, tómale la mano a su esposo o su esposa, tómale la mano. Y crea, el corazón de ese hombre, de esa mujer o de ese hijo no subsistiría si no fuera por Él. Eso dice la Biblia. ¿Sí? Mire la persona preciada que tiene a su lado, esa mujer que Dios tiene, que Dios te ha dado, ese hombre que Dios, esos hijos que Dios te ha dado. Y si no fuera por Él, no subsistiríamos. ¿Usted cree que merece que le demos la gloria y la honra a Él? A nuestro Jesús, que es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Claro que sí, familia. Les quiero dejar con eso. No les quiero quitar más tiempo. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias por Jesús. Te damos gracias, Padre eterno, por Jesús.